nuestros tratamientos y esa actitud activa de los pacientes. Gracias, Estefanía. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación de los Premios Rey Jaume I, a Mariam, a Ruth también, del equipo audiovisual, y al doctor de Andrés por haber querido contar conmigo. Esta va a ser mi segunda participación, el segundo año que participo en este aforo, y es para mí todo un honor. En este espacio vamos a tratar de buscar juntos respuestas para la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer si tengo dolor? Y es que a veces el dolor irrumpe en nuestra vida sin más, sin ningún sentido y sin más. Pero hay ocasiones en las que hay una fractura, hay un traumatismo, una lesión, un cáncer, y el dolor se queda ahí y no se marcha cuando debería. Al final es como una molesta alarma sonora que se queda ahí a pesar de que el fuego ya se apagó. Esto en nuestro cuerpo se traduce como dolor de espalda, como dolor articular, como dolor de estómago, como dolor torácico, pélvico, a veces incluso en dolor en el alma. Y es que, como estaba diciendo mi compañero, el doctor Cot, el dolor no es solo un síntoma. El dolor es condicionar tu vida entera, tu agenda, las actividades que vas a hacer, con el miedo de no hacer eso que te va a estar haciendo dolor. En este sentido, históricamente, como venimos viendo en las presentaciones, se ha visto que, bueno, se entendía históricamente que si algo nos dolía era porque había algo que estaba roto. Hoy día sabemos que esto no es así. ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo pueda bajar esa sonora alarma, el volumen un poco? No ya quitarla, también como estamos viendo, ¿no? A veces el objetivo no es eliminarla, aunque nos encantaría, pero sí reducirla en esa proporción de la que nos permita seguir con nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer que el dolor deje de gobernar nuestra vida? Pues en primer lugar, tenemos que tener claro lo que estamos viendo. El dolor no siempre significa daño. A veces esta fractura, este traumatismo, esta lesión que nos está haciendo mucho dolor, viene pero con un efecto protector. Nos está permitiendo el tiempo para curarnos, para apartar esta actividad que nos está haciendo daño. Lo que decimos, un efecto protector. El tema es cuando ese dolor, como decimos, no se va. Estamos ante un cerebro, un sistema nervioso que está reaccionando ante estímulos que realmente son inofensivos. Es como ese perro guardián que ha hecho muy bien su trabajo, pero ya no deja de ladrar. Este es el concepto de la sensibilización del sistema nervioso. Y en este estado, los nervios, los huesos, nuestro cuerpo, lo que hace es amplificar esa señal dolorosa. Esto es lo que es muchas veces muy frustrante para nuestros pacientes, este pool de pacientes que tienen mucho dolor, pero sin embargo, paradójicamente, sus pruebas complementarias salen bien, están normales. En este sentido, es muy importante saber que el dolor no es algo psicológico, sino que es una experiencia real y que tiene un fundamento biológico y tiene un fundamento emocional. Esto significa que cuando vaya a haber estrés, cansancio, tristeza, todos estos conjuntos de emociones tan negativas, quien tiene dolor va a tener más dolor todavía, pero también nos da un mensaje de esperanza. Aquellos pacientes que puedan tener calma, que puedan tener un poquito de tranquilidad, un movimiento pautado, realmente van a poder mejorar en su dolor también. Y es que al final el dolor es como una orquesta, como la banda de Benicalap en la que yo tocaba el clarinete. Bueno, no era tan importante como yo tocara el clarinete en la banda, porque lo importante era cómo sonaba el conjunto de todos los músicos. Y es lo mismo que ocurre en el dolor. No importa esa lesión que tienes en esa articulación tanto como cómo funcionan las articulaciones, los nervios, los músculos, también las emociones, la memoria. Es una red muy compleja, vaya, pero precisamente ahí los profesionales del dolor es donde tenemos ese margen que nos permite intervenir y que nos permite actuar. Porque si el dolor, de alguna manera, nuestro cerebro ha sido capaz de aprenderlo, también lo podemos reeducar. Pero el proceso empieza precisamente aquí, aprendiendo a comprender el dolor. El movimiento, nuestra mejor medicina. No se trata de correr una maratón, pero sí caminar, yoga, pilates, natación, aquagym, cada uno en la medida que mejor pueda, lo que su cuerpo tolere, pero con constancia. Y es que clásicamente, de forma muy bien intencionada, se ha entendido que cuando alguien tenía dolor, lo mejor que podía hacer era parar.
no hacer ejercicio. Esto ha potenciado el sedentarismo y nos ha causado realmente un problema a nivel social. Sin embargo, a nivel científico está más que demostrado que el reposo prolongado debilita la musculatura, altera el sueño y además aumenta la sensación de vulnerabilidad del propio paciente. Sin embargo, paralelamente, aquella persona que haga ejercicio físico va a liberar endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Las hormonas de la felicidad. La persona que vaya a hacer ejercicio, cuando concluya su ejercicio, se va a encontrar mejor. Va a mejorar la circulación sanguínea. Además, reduce la inflamación. Aumenta la fuerza y la confianza en uno mismo. Pero, como estábamos viendo antes, el concepto de la neuroplasticidad también aparece aquí. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de que ese cerebro vaya a procesar el dolor de una forma diferente. Pero no solo es una cosa física el dolor. Resulta que las mismas áreas cerebrales que se activan cuando nos duele algo físico, resulta que también se activan cuando hay un dolor de tristeza, de soledad, de estrés, de cansancio. Tenemos que aprender de alguna manera que esta mente está conectada con nuestro cerebro y entender nuestra mente va a ser esa forma de que el cerebro pueda también bajar esa alarma que tiene constante. Para ello tenemos herramientas como la psicoterapia, ir a un profesional que nos ayude a organizar nuestras ideas, a ayudarnos a entender nuestra mente y a procesarlas de otra forma. La meditación para conectar con uno mismo, calma, confianza, paz interior, todo esto son herramientas científicamente validadas que van a hacer que disminuya el dolor y también que aumente nuestra calidad de vida. En el dolor crónico, los pequeños hábitos marcan una gran diferencia. El sueño es un analgésico natural. Procurar un buen descanso, comer equilibrado, así como también tener unas rutinas estables, son parte del tratamiento. El buen descanso, como decimos, es un buen analgésico natural por sí. Y también, bueno, pues las prisas con las que todos estamos viviendo día tras día nos lleva a una dieta rica en ultraprocesados, en excesos de azúcares. Sin embargo, estas dietas son las que potencian muchísimo la inflamación en nuestro organismo. Comer una dieta rica en fruta, en pescado azul, en verdura, todo esto va a contribuir a reducir la inflamación. El dolor también tiene rostro de mujer. En el 2024, a finales, un artículo publicado en eClinical Medicine, en The Lancet, nos advierte de que el dolor sí es mucho más frecuente en la mujer. Hasta el 80% de las entidades que vemos nosotros en nuestro área, en el dolor crónico, resulta que son más prevalentes en la mujer. ¿Y esto por qué? Pues bueno, una de las causas que se está viendo es precisamente esa base biológica. Tenemos unas hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, que es que resulta que no se mantienen estables a lo largo de nuestra vida, van variando. Estas hormonas son muy importantes porque resulta que nos ayudan a modular el dolor. ¿De qué manera? Pues porque contribuyen en los receptores opioide, GABA, serotonina, siendo la serotonina otra hormona de la felicidad, en el sistema inmune, en el sistema musculoesquelético, y todos estos apartados contribuyen directamente en la regeneración y en la reparación de los tejidos, así como en la inflamación. Hay un momento muy importante en la vida de la mujer, que es el climaterio, la menopausia, que resulta que también disminuyen drásticamente los niveles de estrógenos y de progesterona. En este punto es posible que la mujer tenga más sensibilidad al dolor, que perciba más el dolor y que, por tanto, manifieste más dolor articular, más dolor muscular, más dolor pélvico. Pero, aún así, en la vida de la mujer hay momentos, como por ejemplo antes de la menstruación, donde los niveles de estrógenos y progesterona están más bajitos, y en esos momentos hay muchas mujeres que pueden sentir que están más sensibles al dolor. Paralelamente, también la mujer en el embarazo tiene unos aumentos sostenidos de estas dos hormonas y hace que, de alguna manera, haya muchas mujeres que durante el embarazo se encuentran pues, mejor, más felices. La medicación. Los profesionales que nos dedicamos al dolor, seguro que sin excepción, nos hemos encontrado con el paciente que viene a nuestra consulta y nos dice: doctora, yo me he dejado esa medicación porque es que no me hacía efecto, a mí no me quita el dolor. Es que resulta que la medicación no está para quitar el dolor, no va a poder quitar el dolor, pero sí va a contribuir, va a ser un soporte que va a ocasionar que ayudemos a controlar el dolor. En este sentido, los profesionales del dolor contamos con medicación clásica, como el paracetamol, antiinflamatorios,
En casos más complejos, utilizamos medicación que ayuda a modular la señal nerviosa, como por ejemplo antidepresivos, anticonvulsivantes. En casos de dolor oncológico es donde estaría situado el opioide. Ojo con los opioides, que merecen un uso muy prudente y siempre con prescripción médica. Hace 3 semanas en España ha pasado una cosa, que es que por Real Decreto se ha aprobado el uso de los cannabinoides, pero de uso siempre bajo prescripción médica y muy regulada. Estamos hablando del THC, tetrahidrocannabinol, y del CBD, el cannabidiol. Estas sustancias actúan porque todos tenemos el sistema endocannabinoide y van a ayudarnos en la participación de la modulación del dolor, en el sueño, así como en el estado de ánimo. Recalcar que es para casos seleccionados, que son los siguientes, básicamente. El dolor neuropático muy complejo y refractario a otros tratamientos, en el dolor oncológico también refractario a otros tratamientos y en la espasticidad. Y que se van a utilizar como coadyuvante, ¿vale? En aquellos pacientes que no han sido respondedores a los tratamientos, bueno, pues están las unidades de dolor que, gracias a jornadas como esta, pues cada vez están siendo pues, más visibilizadas. Nosotros, cuando trabajamos en una unidad de dolor, podemos ofrecer al paciente técnicas intervencionistas. Estas técnicas lo que buscan es, con la ayuda de una aguja, buscar la zona anatómica de origen del dolor de este paciente y específicamente tratarlas con medicación o con una serie de productos que podremos ver. Podríamos dividirlas en las que realizamos en la sala de técnicas. Es que resulta que hay unas técnicas que podemos hacerlas simplemente con referencia anatómica. Por conocimiento de la anatomía vamos con nuestra aguja a esa zona anatómica en cuestión y específicamente podemos hacer que se disminuya la sensibilidad de esta zona, que se rebaje la inflamación, etc. Año tras año vamos implementando el uso de la ecografía. Con la ecografía lo que podemos hacer es visualizar todas las estructuras, arterias, venas, lo que en tiempo real, ¿no? Mientras estamos tratando nuestra zona anatómica con la ayuda de la aguja. En este caso estamos en la Clínica de Medicina del Dolor tratando a una paciente que fue intervenida por una prótesis de rodilla y aún así pues, persistía el dolor. Entonces, con la ayuda del ecógrafo, bajo rigurosa asepsia, estamos localizando los nervios que llevan esta inervación a la rodilla, los nervios geniculados, y los vamos a dormir con un poquito de medicación. Este es el caso de una paciente que tiene una cervicalgia y que también con rigurosa asepsia estamos tratando porque tiene una contractura muy fuerte en sus músculos y localizando las bandas tendinosas que tiene tan sensibles, pues podemos ir de forma muy localizada con la ayuda de nuestro ecógrafo a tratarlas con la agujita y poner ahí medicación y bajar la inflamación. Este caso es el paciente que tiene un dolor lumbar y podemos, con la ayuda del ecógrafo, buscar justamente dónde están los músculos que le están infligiendo este dolor y podemos depositar entre las membranas musculares un volumen de anestésico local con un poquito de antiinflamatorio también para que se reduzca precisamente la palabra mágica, ¿no?, de todo el rato, la inflamación. Y en este caso tenemos un dolor de hombro. Es una paciente que hemos llegado a la conclusión de que lo que le está doliendo mucho son los nervios principales del hombro, el nervio supraescapular y el nervio circunflejo. Con la ayuda de un ecógrafo los hemos localizado, hemos puesto una agujita en cada uno de ellos y lo que vamos a hacer es hacerle una pequeñita corriente eléctrica que conocemos como radiofrecuencia para resetear ese nervio, para hacer que disminuya la sensibilidad de los mismos, con el objetivo de intentar que la paciente se vaya a encontrar mejor. Pero también hay casos que necesitamos llevarlos a cabo en quirófano, porque tenemos que tratar pues, estructuras más profundas, porque vamos directamente al sistema nervioso y necesitamos el apoyo de un rayo X. En este caso hay intervencionismo más sencillo, hay intervencionismo muy, muy, muy complejo, como también estábamos viendo. Pero, por ejemplo, un paciente que vemos habitualmente es un paciente que a lo mejor tiene una hernia discal, es decir, sale un poquito de material a pinzar un nervio justo a la salida de su emergencia y va a va a venir a nuestra consulta diciéndonos es que tengo mucho dolor en el pie y me viene por la hernia discal. Lo podemos llevar a este paciente a nuestro quirófano y con la ayuda del rayo X localizar justamente esa raíz nerviosa que tanto le está doliendo, la coloraremos con un contraste radiológico y podremos directamente ahí poner o bien medicación o bien radiofrecuencia según sea lo mejor, ¿no?, para nuestro paciente.
Luego también el caso, poner un ejemplo de intervencionismo más complejo, el de la neuralgia del trigémino, que como también estábamos viendo de la mano de la doctora de Andrés, es de muy difícil manejo, pero sin embargo sí que hay cosas para hacer, siempre el mensaje de esperanza. En este sentido, lo que podemos hacer en quirófano es, con una agujita, llegar a la estación nerviosa de estos 3 nervios donde confluyen y con otra proyección radiológica llegar, asegurarnos de que estamos justamente ahí y aplicar radiofrecuencia. ¿De acuerdo? Y el paciente pues, puede mantener también un alivio. La medicina del dolor no se ha conformado sencillamente con quedarse aquí, con el alivio del dolor. Se ha preocupado de continuar avanzando. En ese sentido nace la medicina que busca reparar las estructuras, la medicina regenerativa. Es decir, vamos a hacer una extracción sanguínea de nuestro paciente y nos vamos a quedar con esa porción de nuestra sangre, plaquetas, factores de crecimiento, células madre. Luego veremos en el segundo bloque mucho más profundamente este tema. Esa fracción de nuestra sangre que se encarga de la reparación de los tejidos. Y vamos a hacer pues, nuestras técnicas con el ecógrafo, con un rayo X, las vamos a suministrar justamente de forma localizada en esa zona anatómica que tiene esa lesión. Por ejemplo, este es el caso de un dolor de hombro en el que estamos poniendo el producto en el músculo supraespinoso porque está sufriendo. Y luego la paciente pues, puede manifestar también un alivio de su sintomatología. Bueno, aunque he situado la rehabilitación más al final de la sesión, no me gustaría que se interpretara como que es el final, ¿no? Porque al final es el punto donde todas las terapias convergen. Es una disciplina que no solo trata de realizar ejercicios, sino que lo que busca es que estos ejercicios, que el cerebro lo pueda leer de otra manera que te permita a ti dejar de tener ese miedo al dolor, tener otros movimientos, reaprender otros movimientos para que tu dolor no lo vuelvas a sentir de esa misma manera. Estamos nuevamente en el concepto de la neuroplasticidad. Lo que decíamos, ¿vale? Que están todas las áreas cerebrales activadas, pero vamos a intentar organizarlas, mapearlas de nuevo. La European Pain Federation recomendó programas de ejercicio terapéutico progresivo, poquito a poco, pero con dirección de ir avanzando, la fisioterapia activa, el entrenamiento del control motor y la educación en dolor. Y algo que ha llegado a todas nuestras vidas para irrumpirlas y también en nuestra área, la inteligencia artificial y la robótica. Porque todos ya empezamos a contar con Siri médico, con Alexa. Estas herramientas son capaces de decirte cuándo tienes que tomarte la medicación, si te has olvidado alguna dosis de tu medicación. Pero no solo eso, también detecta si hay un efecto secundario. Si tienes que hacer ejercicio, es tu hora de hacer ejercicio. Y también, si estás haciendo mal un ejercicio, tienes que hacerlo de otra manera. Todo eso lo vamos teniendo ya en nuestras casas. Me gustaría enseñaros pues, este robot que ya lleva 3-4 años en Chicago, ¿vale? Ante la escasez de enfermería. Oye, va a las habitaciones e interacciona con los pacientes, aquellos que están en soledad, y además les lleva su medicación y además les mira las constantes. Es que este robot también está en Sudamérica, en Nicaragua, y se encarga de tareas simples, pero ahí lo tenemos. También los avances que tenemos de cara a la rehabilitación. Paciente con una cirugía tendinosa, con una lesión nerviosa. Es que la rehabilitación ya puede ser progresiva, como estamos viendo. Te lo va modulando la robótica. Una paciente con un síndrome de dolor por miembro fantasma. Esto es un prototipo. Aquí tenemos cómo le permite la realidad virtual ver a ese miembro amputado que tendría, ¿vale? Cómo se está moviendo también. Bueno, en definitiva, hemos visto durante este espacio, ¿no?, conceptos como el movimiento, la mente, el autocuidado, la medicina del dolor, la tecnología. También hemos visto que no hay fármacos sin movimiento, que no hay tecnología puntera si no hay confianza del paciente. Al final, en conclusión, todo esto, lo que debemos llegar es una alianza entre la ciencia y la humanidad. Porque lo que necesitamos es, con urgencia, que el dolor vaya perdiendo poquito a poco poder. Porque incluso cuando el dolor se queda, la vida sigue avanzando. Muchas gracias y estaré encantada de responder si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Estefanía. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí. Muchas gracias. Hola. A mí me gustaría que quedara claro
que en ningún momento los médicos pensamos que los robots van a sustituir a las enfermeras. En absoluto. El trabajo de enfermería, sobre todo en España, es de una calidad excepcional. Pero sí que pueden ser ayuda complementaria en muchos casos, por ejemplo, para ayudar a movilizar a un paciente de peso elevado. Eso era lo primero que quería comentar. Y lo segundo, usted ha resaltado mucho la importancia del ejercicio. ¿Disponen ustedes de gimnasio en las clínicas del dolor o de patrones de ejercicio para mandárselos a los pacientes, que lo vean claro? Muchas gracias. Muchas gracias por ambas preguntas. Voy a intentar contestar a la primera el enfoque, ¿no? Por supuesto, por favor, todo el respeto a enfermería, una profesión que no he querido visibilizar porque detrás de ellos, pues al final estamos todos los gremios, porque la inteligencia artificial va mucho más allá de esto y creo que es el principal miedo que viene ligado con la inteligencia artificial, no solo en enfermería, en los pilotos de aviación, en los anestesiólogos, en todas las áreas, porque no sabemos cómo encajarla bien. Por supuesto, y me remito a la última frase, ¿no?, de la presentación, lo importante es una alianza entre la ciencia y la humanidad, porque el robot, bueno, puede hacer muchísimas cosas, pero la humanidad no está ahí, ¿no? Es algo que es intrínseco y que al final también va a hacer que el paciente tenga confianza, pues no solo durante un ingreso hospitalario, sino cuando está volando en un avión o cuando, ¿no? Y eso es un papel que es muy importante dentro del universo de la inteligencia artificial, que se están trabajando desde todos los puntos y bueno, y el miedo también de cómo, en qué situación va a cambiar el mundo que conocemos actualmente, porque va a cambiar si no está cambiando ya. Y luego, referente a la siguiente pregunta. Bueno, como habéis podido ver, trabajo en la Clínica Medicina del Dolor. Ahí hay un equipo, bueno, pues de profesionales que luego iréis conociendo. Hay un rehabilitador, también hay fisioterapeutas. En este sentido, hay un gimnasio también del dolor y podemos procurarle al paciente pues, una asistencia a este nivel pues, personalizada. En otros ámbitos, al paciente, la verdad que sí que intentamos siempre inculcarle el sentido de algo que ya ha salido aquí a relucir, que es la responsabilidad del paciente, que no sienta como ese paternalismo en el que todos estamos educados dentro de la medicina, de yo voy a mi doctor y si funciona es gracias a mi doctor y si no funciona pues es por culpa de mi doctor, sino que él también está involucrado activamente, ¿no?, dentro de su tratamiento. En ese sentido sí que procuramos darles pautas que sí que vienen pues, generalizadas. Por desgracia no puede ser algo más individualizado, más que nada porque no es mi disciplina ni es en lo que yo me he formado específicamente. Pero bueno, hay profesionales y es la importancia del trabajo en equipo que estaba diciendo antes el doctor de Andrés. Y bueno, pues eso, sobre todo que gracias a estas jornadas visibilizar la importancia de estas figuras, ¿no? Y que es muy importante, nada de sedentarismo, moverse, porque la inteligencia artificial y todo esto también nos está llevando a quedarnos quietos y es muy importante la salud física, ¿no? No sé si te he contestado al final. ¿Sí? Vale. Pues yo creo que esa es la perfecta invitación a nuestra siguiente ponente, Mar. Muchísimas gracias, Estefanía. Mar Machirán ha sido ya introducida previamente en... Si quieres, quitamos este. Sí. Así estás más cómodo. En presentaciones previas, ella es nuestra fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Y yo, simplemente para introducir, porque vamos a tener más contenidos que van a motivar la actitud activa de los pacientes, que yo quería dejar una idea. El ejercicio, que vamos a repetirlo muy a menudo, activo, en las personas que tienen patología, enfermedad, tiene que ser un ejercicio siempre dirigido por profesionales. Es diferente de cuando queremos hacer ejercicio y estamos sanos y simplemente nos apuntamos a un gimnasio y allí hacemos algo por estar mejor. Esto es algo muy importante, el papel de los profesionales para monitorizar, controlar y de alguna manera dirigir ese ejercicio. Así que ahora específicamente vamos a ese suelo pélvico que Mar nos lo va a introducir. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Nada, en primer lugar, agradecer a la Fundación y al doctor de Andrés por invitarme. Y bueno, mi ponencia parece un poco diferente del resto porque voy a hablaros del suelo pélvico,
pero lo que quiero que al final de la ponencia todos veáis es que el suelo pélvico pues, tiene mucho que ver en todo lo que nos pasa en el día a día y en concreto también en los problemas de dolor crónico, ¿vale? Entonces, espera, ¿este va? ¿No la tienes sincronizada? Ah, no, es que yo estoy aquí para... Ahora. Ah, no, la tienes. Ahí, vale. Lo tienes en el ordenador central. Sí, vale. Vale, bueno, nada, este es el guión que voy a seguir, pero antes de empezar yo, lo que quiero que penséis es, bueno, que reflexionéis un poco cuando hablamos de suelo pélvico, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿No? O sea, cada uno que se haga un poco la idea. Por lo que a mí me llega a consulta, o sea, los pacientes que vienen y también pues con familiares, amigos, ¿no? Con los que hablo de estos temas, cuando pensamos en el suelo pélvico, pensamos en esto, ¿no? En las embarazadas y en el posparto. Y cuando pensamos en ejercicios de suelo pélvico, pensamos pues, en el yoga, en el pilates, cosas así, ¿no? Más o menos. Bueno, pues el suelo pélvico es mucho más que eso, ¿vale? Hay muchos síntomas que, por desgracia, todavía seguimos normalizando, como es el dolor en las relaciones sexuales, el dolor en la menstruación, problemas para vaciar la vejiga, sensaciones raras, ¿no? En la zona abdominal, el tener que ir al baño muchas veces porque pensamos que es normal ser muy meón, ¿no? El estreñimiento. Bueno, pues todo esto y muchas cosas más tiene que ver con nuestro suelo pélvico, ¿vale? Bien, entonces, el suelo pélvico, he hecho aquí un poco un resumen, pero todos tenemos, ¿vale? Los hombres, las mujeres, y está muy involucrado, tanto si hacemos deporte como si no, en cualquier deporte que hagamos, ¿vale? El entrenamiento de fuerza, entrenamiento de impacto, entrenamiento aeróbico, desde que somos pequeñitos hasta que somos muy mayores y sobre todo en la vida de la mujer, ¿vale? Que ahora después hablaré un poquito más sobre eso, pues tiene mucho que ver con enfermedades como la endometriosis, que por suerte cada vez se está visibilizando más. Bueno, pues que cursa con dolor abdominal, ¿vale? Dolores muy incapacitantes desde que pues, somos muy jóvenes. Con la menopausia, que también algo se ha comentado ya de la menopausia, pero vamos que ahí el suelo pélvico tiene muchísimo que ver y también el tratamiento es muy importante, y con los procesos oncológicos, ¿vale? De manera directa, ¿vale? Pues con cáncer de próstata, cáncer ginecológico, cáncer de mama, pero de manera indirecta también se afecta muchísimo en cualquier proceso, ¿vale? Entonces, bueno, sin enrollarme mucho en qué es el suelo pélvico, porque tampoco, o sea, a nivel anatómico es importante sobre todo que lo tengamos en la cabeza, ¿vale? Que sepamos lo que es, que sepamos dónde está, porque a la hora de trabajarlo es una musculatura que no vemos, ¿vale? Entonces, si os decimos, pues vamos a hacer una sentadilla o vamos a doblar el codo, todo el mundo lo tiene en la cabeza y sabe hacerlo, pero cuando decimos, vamos a contraer el suelo pélvico, y ahí nos perdemos un poco, ¿vale? Entonces, el suelo pélvico pues, es esto que se ve en la imagen, ¿vale? Es un conjunto de músculos, de tejidos conectivos y de estructuras que están situadas en la parte inferior de la pelvis y van desde el coxis hacia adelante, hacia el pubis, y de los isquiones de uno al otro, ¿vale? Entonces forman como una especie de rombo en esa parte inferior. Aquí vemos, ¿vale? Una pelvis masculina y una pelvis femenina. Entonces, el suelo pélvico, ¿vale? Como os he dicho, es prácticamente igual. La diferencia más significativa entre el hombre y la mujer es que en la mujer pues, tenemos el útero y la vagina, y en el hombre pues, tenemos la próstata, ¿vale? Lo que hace el suelo pélvico es como una especie de hamaca que se encarga de sujetar, ¿vale? De sostener esos órganos pues ahí arriba. Vale, para mí lo importante y lo que siempre les transmito a los pacientes es que el suelo pélvico no trabaja solo, ¿vale? O sea, si nosotros hacemos ejercicios de suelo pélvico aislados, pues está muy bien, pero realmente no estamos haciendo nada, ¿vale? El suelo pélvico trabaja siempre en conjunto con nuestra musculatura abdominal, nuestro diafragma y nuestra musculatura paravertebral, ¿vale? Y en conjunto, todo este conjunto, que se llama complejo abdominolumbopélvico, se encarga de estabilizar la pelvis y la columna. Entonces, de manera automática, o sea, sin que nosotros pensemos en ello en nuestro día a día, el suelo pélvico y el transverso se van activando en función de los aumentos de presión en nuestro abdomen, ¿vale? Por ejemplo, pues cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando hacemos deporte, cuando nos reímos. Todo eso va generando presiones y en respuesta a esa presión nuestro suelo pélvico y el abdomen se activan más o menos, ¿vale?
Entonces, ese automatismo es importante que funcione para prevenir problemas que pueden venir cuando ese automatismo deja de funcionar, ¿vale? Entonces, esto es como si fuera, o sea, yo a los pacientes lo que les transmito siempre es como una cama elástica. Entonces, en función de esa presión, nuestro suelo pélvico se va a activar más, se va a activar menos. ¿Nosotros tenemos que estar pensando siempre en eso? Pues obviamente no, ¿vale? Aun cuando esto deja de funcionar, o sea, nuestro trabajo va a ser que esto se vuelva a automatizar. O sea, no podemos estar toda la vida pensando en contraer el suelo pélvico antes de hacer cualquier cosa, ¿vale? O sea, hay que esto, pues, integrarlo, ¿vale? Bien, y luego a nivel abdominal, ¿vale? Tenemos el resto de músculos, ¿vale? Oblicuo interno, oblicuo externo y recto abdominal, ¿vale? Entonces, muchos pacientes que tienen dolor, que ahora luego veremos, lo que suele pasar es que esa musculatura profunda, tanto el transverso del abdomen como el suelo pélvico, no hacen bien esa función, ¿no? O sea, no hacen, esa función de activarse de manera automática y esa función de estabilidad no se da, ¿vale? Entonces, al final, toda esta musculatura superficial tiene que de alguna manera compensar esa fuerza que se está generando en el abdomen, ¿vale? Entonces nos encontramos, los fisios, muchas veces con, pues, hipertonías en rectos del abdomen, en oblicuos y demás, pero cuando valoramos realmente la musculatura profunda, pues vemos que ahí no hay nada de activación, o que esa activación automática pues no se está dando. Vale, entonces, hasta aquí la parte anatómica, así de ponernos en contexto de qué es esto del suelo pélvico. Y en resumen, ¿vale? Todas las funciones que tiene pues son estas, ¿no? La función sexual, súper importante, la función de estabilidad que ya hemos dicho, la del control de esfínteres y la del sostén, ¿vale? La del soporte de órganos. Bien, entonces, en esta parte me he centrado más en la mujer, porque normalmente el público de suelo pélvico suele ser femenino, aunque como ya os he dicho, también los hombres tienen problemas. Y otra cosa, ¿vale? Otra pregunta que quería lanzaros, que penséis es, ¿cuándo empezamos a trabajar el suelo pélvico? ¿Cuando ya tenemos un problema o no? Pues hay que empezar desde que somos pequeñitas, ¿vale? O sea, hay que enseñarles a las niñas, y sobre todo, a prevenir, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que en la adolescencia ya aparecen los primeros problemas, ¿vale? Como he dicho antes, ¿vale? La endometriosis es una enfermedad que cada vez se está diagnosticando más, ¿vale? Es súper prevalente, 1 de cada 10 mujeres, para que os hagáis una idea. Y los síntomas empiezan con las primeras reglas, ¿vale? O sea, que es algo que podemos identificar desde que somos pues, muy, muy jovencitas. Pero bueno, no solo la endometriosis, ¿vale? Hay otros problemas de dolor, ¿vale? De dolor pélvico, dolor en las relaciones sexuales y demás, que aparecen también en esa edad, ¿no? Con las primeras veces, ¿vale? También en esta época empiezan a aparecer problemas pues, de infecciones de orina de repetición, dificultades para vaciar la vejiga, como hemos dicho antes, y esto suele ser por una falta de educación en estos temas, ¿no? Porque al final hay veces que a las niñas pues, no se les enseña y es un tema muy tabú para muchos todavía. Entonces, yo he tenido casos de pacientes muy, muy jovencitas que en el cole, por ejemplo, no van a hacer pis porque les da vergüenza, porque les da cosa, porque si los niños las ven, si no las ven. Y esto al final va a generar que si todo el rato nuestro suelo pélvico está ahí aguantando la vejiga, pues eso va a generar hipertonías, ¿vale? Tanto a nivel de suelo pélvico, a nivel de abdomen y demás. Y un mal funcionamiento, ¿vale? Entonces, yo siempre a los padres, madres o a todo el mundo que tienen, sobre todo niñas, ya os digo, es súper importante empezar a prevenir desde aquí, ¿vale? Luego, la siguiente fase, digamos, importante en el cuidado del suelo pélvico es el embarazo, ¿vale? Que esto más o menos creo que cada vez ya está bastante más claro. Entonces, en el embarazo, actualmente, lo que recomendamos es mantenerse lo más activo posible, ¿vale? Hacer trabajo de suelo pélvico específico, por supuesto, pero no dejar el resto de actividades que se estaban haciendo, ¿vale? Pues si se entrenaba fuerza, seguir entrenando fuerza, si se hacía pilates, yoga, lo que sea, y si no se hacía nada, pues es un buen momento para empezar a moverse, ¿vale? Incluir ahí el suelo pélvico, pero ya os digo, sin volvernos locos de hacer ejercicios de suelo pélvico a muerte, sino solo incluirlo dentro de lo que ya veníamos haciendo, ¿vale? Y a la etapa donde sí que hay que prestarle un poquito más de cuidado es en el posparto, ¿vale? En el posparto aparecen, pues hay otros también problemas de dolor que pueden venir por cicatrices, ¿vale? Tanto de cesáreas, ¿vale? Episiotomías, desgarros y demás, que hay que cuidar, ¿vale? Hay que tratar y también hay que enseñarle a los pacientes que eso hay que tratarlo porque muchas veces las pobres pacientes cuando están en ese periodo, que también es bastante complicado, pues el volver a tener relaciones sexuales satisfactorias es algo muy importante y que no puedas porque te está molestando, porque no sabes si puedes, si no puedes, qué puedes hacer para mejorarlo, pues creo que también hay que
hay que cuidarlo y hay que enseñarles que sí que se puede tratar y sí que se puede mejorar. ¿Vale? En el posparto también aparecen problemas como la diástasis abdominal, ¿vale? Como los prolapsos y demás. Y luego la otra etapa muy importante y que también cada vez por suerte tenemos más conocimiento, más información y las mujeres también cada vez se están cuidando más es la menopausia, ¿vale? Por esa caída de los estrógenos y la progesterona que comentaba antes la compañera, todo lo que es la mucosa que rodea nuestro suelo pélvico, nuestra vagina, se atrofia, ¿vale? Entonces aquí aparece el síndrome genitourinario de la menopausia, que es un problema bastante importante en las mujeres porque tienen mucho dolor. Entonces es como, ya bueno, yo ya estoy en la menopausia, muchas incluso ya no tienen pareja o son viudas o lo que sea, ya bueno, yo como ya no tengo relaciones sexuales me da igual. Pero al final es también algo que, o sea, el tener la posibilidad de decir, bueno, estoy bien y si quiero puedo y si no, pues no, es muy importante y a ellas también les da pues mucha confianza, mucha seguridad en sí mismas, ¿vale? Entonces, estos es un poco los síntomas más frecuentes por los que los pacientes acuden a consulta, pero como ya os digo, no son todos. Digamos, el rey es la incontinencia, ¿no? Seguido del prolapso de órganos pélvicos y el dolor pélvico, ¿vale? Yo creo que esas son las tres cosas que por lo menos yo más veo en mi consulta. Pero bueno, también el estreñimiento y las disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? En hombres pues también disfunción eréctil y demás. La prevalencia, como veis, varía bastante, ¿vale? Según el estudio, pero porque también la muestra es muy variable, ¿vale? Entonces, pues yo creo que es bastante relativo. Si nos centramos en la parte del dolor, que al final es un poco el objetivo de esta jornada, os he puesto aquí, os he numerado, ¿no? las causas que según la bibliografía generan dolor pélvico, ¿vale? Pero luego os digo, a nivel de las lesiones obstétricas, ¿vale? Como os he comentado antes, pues eso, los desgarros perineales, las episiotomías y las lesiones del esfínter anal, ¿vale? Pues son las causas más frecuentes, tanto de dolor agudo después del parto como de dolor crónico si no se tratan, ¿vale? Disfunciones del suelo pélvico, ¿vale? Pues como la incontinencia, el prolapso y demás, tampoco suelen venir aisladas, ¿vale? Muchas veces la mayoría de pacientes que tienen alguno de estos problemas suelen presentar dolor o molestias, sensaciones de pesadez, sensaciones de incomodidad, síndromes funcionales y neuromusculares, pues como el síndrome del elevador del ano, la proctalgia fugax, coccigodinias, ¿vale? Todo eso, que vemos bastantes en la unidad del dolor. Y síndromes urológicos, pues cistitis, prostatitis, etcétera, ¿vale? Entonces, mi opinión de todo esto, ¿vale? Que al final el paciente, la persona, tiene muchísimas etiquetas según el profesional al que va. Pues le han dicho una cosa, le han dicho otra, el ginecólogo le ha dicho esto, el urólogo lo otro, pero al final la persona es la misma, ¿vale? Y todos los síntomas que tiene pues, son parte de sí mismo y nosotros como profesionales tenemos que encargarnos de tratarlo pues, en su conjunto, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por eso, porque los problemas de suelo pélvico conllevan una repercusión tanto física como emocional y social muy importante en estas personas, ¿vale? Y esto supone una disminución muy grande en la calidad de vida de quien las padece. Este es un caso real, ¿vale? O sea, tenemos muchísimos, pero bueno, esta paciente en concreto, para que os hagáis una idea, a mí me vino, o sea, a la consulta de suelo pélvico por un problema de vejiga hiperactiva, ¿vale? Entonces ella me vino por eso, porque pues iba muchas veces al baño a hacer pis, ¿vale? Era una chica de 22 años. Entonces, claro, si nos quedamos con eso, o sea, si yo me quedo, vale, pues una vejiga hiperactiva, vamos a hacer ejercicios de suelo pélvico, hacer esto, lo otro, pues ya está. Pero cuando empezamos a investigar, ¿vale? A preguntarle a la paciente, es que el caso es mucho más complejo que eso, ¿vale? O sea, la vejiga hiperactiva era una parte muy chiquitita de todo lo que a ella le pasaba, ¿vale? Ella tenía un dolor bastante complejo, un dolor muy generalizado, dolor en las relaciones sexuales, dolor abdominal, bueno, ya lo veis, ¿vale? Entonces, claro, yo como fisio de suelo pélvico, si solo me centro en tratar el suelo pélvico, pues me quedo muy lejos de solucionarle a esta paciente algo, ¿vale? Por lo que ya han dicho antes nuestros compañeros, ¿vale? El dolor es un fenómeno complejo que involucra muchos mecanismos, ¿vale? No solo físicos, sino mecanismos periféricos, centrales, neuroinmunes, psicológicos, y va a determinar mucho la percepción del paciente y la persistencia de este dolor, ¿vale? Entonces, no me quiero enrollar mucho en esto porque ya lo han dicho antes, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es el dolor? ¿Vale? Cuando hablamos de dolor es algo como muy abstracto, ¿no? La definición oficial es esta. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o que se asemeja a la asociada con,
daño tisular real o potencial. ¿Vale? Entonces, esta definición es importante y a mí me gusta enseñársela a los pacientes porque el dolor es una experiencia. O sea, el dolor no es una sensación o no es algo que se note a nivel físico, engloba un montón de cosas. Entonces, tú no puedes sentir dolor y no darte cuenta. Es decir, si te duele, te duele. O sea, no puedes no enterarte. ¿Vale? Y esto es algo que también los pacientes muchas veces han sido invalidados por otros profesionales porque es como, bueno, estás exagerando, no te puede doler tanto si la lesión que tienes no es tan grave o no te encuentro nada en las pruebas de imagen. Pues no, o sea, al final si el paciente viene porque le duele, nosotros tenemos que creer que le duele, o sea, porque es real, ¿vale? Entonces, el dolor es normal, personal y siempre real, como os decía, y que sea personal quiere decir que una persona no va a sentir nunca el mismo dolor que la persona de al lado, por mucho que tengan la misma lesión o el mismo diagnóstico, ¿vale? Y siempre depende del contexto, de la persona que tenemos delante, ¿vale? Siempre va a ser un equilibrio, una balanza entre seguridad y amenaza, ¿vale? Cuando el paciente, y esto a la hora de tratar con personas con dolor, también es importante que el clima, ¿no? o lo que nosotros le transmitamos tiene que ser eso, un entorno de seguridad, ¿vale? O sea, no pueden venir a nuestra consulta y sentir que no les creemos, que no les estamos haciendo caso, porque si no, al final nunca vamos a conseguir mejorar, ¿vale? Entonces, ¿quién trata los problemas de suelo pélvico? ¿Vale? ¿De quién depende esto? Además de los fisios. Bueno, pues clásicamente, ¿no? Históricamente, pues las mujeres van al ginecólogo, ¿no? Los hombres van al urólogo y luego hay determinados problemas que los lleva el coloproctólogo, ¿no? La realidad ahora mismo, y que aún tiene que cambiar mucho, he puesto aquí unos cuantos por poner, pero que en realidad hay más. También están las unidades del dolor, obviamente, ¿vale? Nutricionistas, psicólogos, dermatólogos, médicos digestivos, ¿vale? Y nosotros los fisioterapeutas, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito lo que hacemos desde la fisioterapia, ¿vale? Bueno, estas son las técnicas clásicas que todo el mundo que ha ido al fisio alguna vez sabe lo que hacemos, pues el manejo del dolor, la terapia manual, la relajación miofascial, etcétera, ¿no? Ejercicio. Pero para mí lo más importante que hacemos los fisios es esto, ¿vale? Nosotros, por suerte, tenemos mucho tiempo de estar con el paciente y tenemos la oportunidad de poder escucharlos, de poder acompañarlos en todo su proceso, porque también los vemos muchas sesiones, y de poder educarlos, ¿vale? Poder enseñarles pues eso, qué les pasa, un poco el pronóstico, apoyarlos cuando tienen una recaída, un bajón, ¿vale? Y estar ahí. Entonces, para mí esa es la parte más bonita de la fisioterapia, no solo de suelo pélvico, sino en general, ¿vale? Y bueno, esto es un poco la línea temporal, ¿no? De cuando el paciente llega a consulta, pues lo primero que hacemos es una valoración, obviamente, ¿vale? Entonces, el primer día cuando el paciente llega, yo dedico la mayor parte del tiempo a escucharle, ¿vale? O sea, lo más importante es eso, que nos cuente su historia y ya os digo, cuando vienen a suelo pélvico, pues te cuentan las 4 cosas del suelo pélvico, pero al final hay que preguntar, ¿no? Porque cuando preguntamos siempre sacamos más cosillas. Y luego ya ese mismo día, pues hacemos una exploración, ¿vale? ¿Qué pasa con el paciente con dolor pélvico? Pues que seguramente el primer día ni el segundo exploremos el suelo pélvico en realidad, ¿vale? Porque son pacientes que tienen mucho dolor, que tienen mucho miedo a cualquier cosa, ¿vale? Entonces, cuando van al gine lo pasan súper mal. Entonces, eso es lo menos importante de nuestra valoración. Valoramos pues cómo se mueve, valoramos la zona abdominal, valoramos otras cosas, ¿vale? Y luego ya, cuando el paciente está en confianza y se siente a gusto, ahí ya valoramos el suelo pélvico. Y otra cosa muy importante es el planteamiento de objetivos, ¿vale? O sea, los objetivos siempre tienen que ser un consenso entre el paciente y nosotros, ¿vale? O sea, nosotros no podemos imponerle al paciente, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. No, o sea, al final el paciente igual quiere hacer otras cosas, ¿no? Igual para nosotros es importante que el paciente se apunte a natación, por ejemplo, pero al paciente le gusta hacer spinning. Pues bueno, hay que buscar un equilibrio. Y esos objetivos, ¿vale? Bueno, he seguido esta guía, que a mí me gusta mucho, tienen que tener estas características, ¿no? Tienen que ser específicos, ¿vale? No podemos decir, bueno, pues sí, que mejore el dolor, ¿vale? Pero que mejore el dolor en qué escalas o en qué cuestionarios o en qué valoraciones, porque nosotros tenemos que revalorar y saber si nuestro tratamiento está funcionando o no, ¿vale? Tienen que ser medibles, ¿vale? Por lo mismo. Y alcanzables. Por lo que decían también antes los compañeros. Hombre, igual hay pacientes que tienen una patología de base con la que no pueden hacer X cosas. Pues bueno, no podemos plantearnos como objetivo eso, pero podemos buscar algo lo más cerca posible de eso, ¿vale? Realistas, ¿vale? Y delimitados en el tiempo, ¿vale? Y esto también es algo importante
porque a veces parece que las sesiones de suelo pélvico o la fisioterapia de suelo pélvico ya es para toda la vida, ¿no? O sea, ya empiezas con el suelo pélvico y tienes que estar siempre haciendo ejercicio. Pues no, a veces no. O sea, nuestro objetivo al final va a ser que el paciente eso lo integre dentro de lo que ya hace. O sea, al final yo siempre les digo que cuanto menos sesiones vengan conmigo, mejor, ¿vale? Porque eso significa que van a estar mejor ellos, ¿vale? Entonces, la educación en dolor para mí es la base, ¿vale? Es lo más importante y ya después todo lo demás. Pero el paciente tiene que entender por qué le duele y qué le pasa, ¿vale? Y si hay una patología, tiene que entender esa patología, pues qué síntomas tiene, o sea, lo que le está pasando tiene que entenderlo, ¿vale? Y vuelvo a mencionar la endometriosis porque es un tema que me gusta mucho. Pues es algo que la mayoría de pacientes que vienen con endometriosis no saben, o sea, les han dicho, tienes endometriosis, ya está, ¿vale? Pero claro, no saben cómo evoluciona esa enfermedad, qué opciones de tratamiento tienen, si lo que les está pasando es normal o no, ¿vale? Entonces, que eso el primer día, cuando vienen a nosotros lo entiendan, es lo más importante, ¿vale? Tema de la educación en dolor, pues eso, no me repito más porque ya los compañeros lo han dicho, ¿no? El dolor no es solo una sensación física, ¿vale? El dolor es una experiencia bastante compleja. Entonces, tiene muchas dimensiones. La parte sensorial, por así decirlo, sería la física, si nos ponemos pues, lo que siente el paciente, cómo se mueve y demás, pero el resto de dimensiones también tenemos que abordarlas, ¿vale? Y también tenemos que ayudarle al paciente a salir de ese círculo en el que está, ¿no? A nivel emocional, cómo se siente, si hay una ansiedad de base, si hay problemas, tiene que tratarlos. A nivel cognitivo, las creencias que tiene, ¿vale? Las conductas, pues si ha dejado de hacer X cosas, ha dejado de hacer deporte, pues tenemos que enseñarle que puede hacer cosas. Y a nivel sociocultural, ¿vale? Porque también cambia mucho la forma en la que se relaciona con su entorno, ¿no? Con su pareja, con sus amigos. Entonces, no podemos quedarnos solo en la parte física, ¿vale? Sino que tenemos que abordar todo esto, ¿vale? Esto es un poco el resumen, ¿vale? Todas esas esferas, ¿no? Que entran dentro de la experiencia del dolor. Y, bueno, os he puesto como caso concreto, ejemplo, el dolor en las relaciones sexuales, ¿no? Que es al final lo que más presentan los pacientes con dolor pélvico. ¿Qué pasa con el dolor en las relaciones sexuales? Pues que el paciente o la paciente entra en este círculo vicioso, ¿no? Claro, al final cuando van a tener relaciones sexuales, si ya han tenido relaciones sexuales dolorosas durante toda la vida o durante mucho tiempo, o sea, de entrada van a decir, es que me va a doler, o sea, directamente no me apetece porque sé que me va a hacer daño. Entonces, ¿qué van a hacer su suelo pélvico, sus músculos? Pues se van a activar, obviamente, van a intentar proteger de, oye, no hagas eso porque te va a doler. Y esa actividad muscular, ese aumento de la protección va a generar más dolor, ¿vale? El paciente, la paciente va a pensar, jolín, otra vez me vuelve a doler, esto no tiene solución. Al final, con la pareja, pues puedes enfadarte, no puedes enfadarte, te puedes sentir mal, ¿vale? Por ejemplo, muchas pacientes, la mayoría que vienen con dolor en relaciones sexuales, se sienten mal por sus parejas, porque es como, es que pobrecito, es que yo le digo que se busque a otra, es que... Claro, entonces eso no puede ser. Entonces tenemos que cambiar, ¿vale? Tenemos que romper ese círculo. ¿Cómo se rompe ese círculo? Pues lo primero es que ellas tienen que aprender a poder tener relaciones sexuales sin dolor, porque mientras tengan relaciones sexuales con dolor es imposible, ¿vale? Vamos a estar ahí, ¿vale? Para eso, ¿qué herramientas tenemos los fisios? ¿Qué les enseñamos? Pues a que se conozcan, ¿vale? A que se toquen ellas, que se miren, que se compren. Yo siempre les mando pues vibradores, juguetitos, siempre sin dolor, ¿vale? Que también experimenten, ¿vale? Sensaciones positivas, ¿vale? Siempre comparación entre un lado y otro, comparación de zonas que no les duelen con zonas donde tienen más molestia. Y poquito a poco, un poco lo que decía antes la compañera, es ir redefiniendo otra vez ese esquema cerebral que tienen de esta parte de su cuerpo, ¿vale? Porque al final es como que todas las aferencias que llegan ahí es dolor, 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 y tenemos que cambiar eso, ¿vale? Tenemos que volver a generar sensaciones siempre positivas, ¿vale? Y la otra parte, ¿vale? El otro pilar para mí de la fisioterapia es el ejercicio, ¿no? Como bien han dicho antes. El ejercicio, a nivel general, todos sabemos los efectos, o sea, los efectos positivos que tiene el ejercicio. Mejora el umbral de dolor, la inflamación, mejora, o sea, regula nuestras hormonas, mejora el estado de ánimo, ¿vale? Pero sobre todo cambia la relación con el dolor, ¿vale? Los pacientes que tienen dolor, ya no a nivel de suelo pélvico, sino en general, pues tienen una muy mala relación con su cuerpo, ¿vale? Tienen miedo a moverse, tienen miedo a hacer cosas. Entonces eso tenemos que cambiarlo, ¿vale? ¿Qué ejercicio es mejor? Pues depende, ¿vale? Hay pacientes para los que ejercicios más específicos nos pueden ayudar, ¿vale? Pues ejercicios de movilidad, ejercicios de suelo pélvico y demás, pero hay otros que no, ¿vale? Hay pacientes
pues que tienen mucha hipervigilancia, que tienen una actitud ahí muy sobreprotectora de su zona, y ahí lo que tenemos que hacer es ejercicios totalmente diferentes que quiten el foco de esa parte del cuerpo, ¿vale? Yo siempre les digo actividades lúdicas que te gusten, pues bailar, yo qué sé, cosas que tú cuando vayas ese ratito a clase te olvides de todo lo demás, ¿vale? Entonces esto va a depender mucho, ya os digo, de cada persona. Por ejemplo, este es un caso de pacientes con endometriosis y problemas de la zona abdominal, ¿vale? En estos casos sí que es súper importante todo ese trabajo que os había dicho al principio de reeducación tanto del suelo pélvico como de la musculatura profunda del abdomen, ¿vale? Estos pacientes, además con dolor crónico en general, vemos mucho, ¿vale? Esos abdómenes así, ¿vale? Esto es lo que os decía antes, que esto pasa cuando nuestra musculatura profunda no está funcionando bien, ¿vale? Entonces, esa sensación de estoy como embarazada, ¿no? Cada día en la barriga como algo y se me hincha, ahí en estos casos es cuando es súper importante todo ese trabajo de suelo pélvico y de transverso, ¿vale? Y estos sí que los vemos día a día. Y bueno, como os decía, nuestro tratamiento tiene que tener un final, ¿no? Entonces, es importante que el paciente, cuando acaba con nosotros, sepa qué puede hacer por sí mismo, que tenga unas estrategias para él por sí solo, pues eso, seguir haciendo su deporte, seguir haciendo vida normal, que obviamente siempre puede consultarnos, pero nuestro objetivo es eso, que él por sí solo sepa estar bien, ¿vale? Y sepa cuidarse. Y bueno, como os he dicho al principio, los problemas de suelo pélvico, lo más importante es prevenirlos, ¿vale? No llegar a tener un problema más grave. Entonces, hay que incluirlo como una parte más de nuestro cuerpo y sobre todo tenerlo en cuenta en cualquier paciente con dolor, independientemente de que nos haya dicho que tiene un problema de suelo pélvico o no, ¿vale? Preguntar, porque muchas veces hay cositas por ahí, ¿vale? Nada, en conclusión, todos tenemos suelo pélvico, ¿vale? Los músculos del suelo pélvico son fundamentales en el día a día y tenemos que cuidarlos, y que los problemas de suelo pélvico se pueden y se deben tratar, ¿vale? Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar. Yo creo que has hecho aquí un compendio impresionante. No sé si tenemos alguna pregunta específica y si no, yo creo que es tiempo para descansar un poquito, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Como vamos muy bien de tiempo, vamos a hacer 20 minutos. Saliendo aquí tenemos unos bocadillos, cafés, refrescos. Paramos y a menos 20 las azafatas avisarán para que volvamos y así iniciamos la siguiente sesión. Si alguien tiene alguna pregunta más específica para Mar, ella también va a estar en el refrigerio. Gracias.